Ok, gracias. Mi nombre es Ignacio Ávila, soy docente, soy biólogo, docente investigador de la Facultad de Ciencias Exactas Naturales de la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay. Y el tema que hoy voy a compartir con ustedes es la identificación de vacíos de conservación de la biodiversidad en el Paraguay. Ujú. Bueno, esta presentación está en el marco del Convenio de Diversidad Biológica. En el 2022, el Paraguay, con 896 países, firma un marco o un protocolo global de biodiversidad que se llama CUMI-Montreal, en el cual establecieron 23 metas a corto plazo para 2030 con el objetivo de conservar la biodiversidad del planeta. Dentro de esas metas, una de las más importantes es la meta 3, también conocida como Objetivo 3030, que establece la obligación de los países firmantes de establecer como mínimo el 30% de la superficie, en particular las de alta relevancia para la protección de la biodiversidad, sus funciones, sus procesos, sus ecosistemas, que estén conservados y que sean gestionadas de manera efectiva. Eh, la Convención de Diversidad Biológica, reconociendo que las áreas naturales protegidas o las áreas silvestres protegidas de por sí solas no son suficientes para proteger, crearon otra figura de protección que les llamaron OMEC, que significan otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas. Es decir, son áreas que están delimitadas geográficamente, pero que no tienen como objetivo primario proteger la biodiversidad, pero que tienen una gobernanza de tal forma que tienen resultados positivos y sostenidos a largo plazo para la conservación in situ de la biodiversidad, aun cuando este no sea su objetivo primario, ¿no? Eh, ¿Qué pueden ser OMEX? Áreas, por ejemplo, de reservas indígenas, bosques protectores o bosques certificados para la venta de carbono, basados en biodiversidad, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué quisimos investigar en este contexto, ¿no? El Paraguay carece realmente de criterios para identificar y priorizar sitios importantes para su conservación. Y de hecho estamos muy lejos del 30% de, de, de protección que estamos obligados a tener para el 2030. Las políticas públicas tendientes a priorizar esos recursos que tenemos que aumentar para la conservación de los ecosistemas son arbitrarios. Entonces, nos hicimos ciertas preguntas y tenemos ciertos objetivos que acá están explayados, pero por cuestión de tiempo no vemos. Eh, Como metodología, el universo que se tomó fue la totalidad de tetrápodos nativos y plantas vasculares del Paraguay, y de ellos se tomó una muestra de 758 especies, ¿no? Bajo una metodología establecida en el 2012 por Juan Morrone. ¿De dónde se sacaron los datos para esta investigación? De fuentes de datos públicas, de publicaciones revisadas por pares, de colecciones biológicas reconocidas en el Paraguay por el Ministerio de Desarrollo del Ambiente y Desarrollo Sustentable. ¿En qué consiste este protocolo o esta metodología? Básicamente, se tomó como área de estudio a toda la República del Paraguay, que tiene 406.752 kilómetros cuadrados. Eh, Perdón, acá está. Se hizo un análisis
que se llama análisis de endemicidad, en el cual básicamente se observa la distribución de diferentes especies, muchas veces que no estén ni siquiera relacionadas filogenéticamente entre sí. Acá tenemos un ejemplo de un lagarto, un ave y un mamífero, en este caso un murciélago, que tienen o se solapan en su distribución natural. Eso se denomina en biogeografía área endemismo. Las áreas de endemismo en biogeografía son áreas que se consideran de coevolución común, ¿no? Y establecen regiones biogeográficas que pueden denominarse bioregiones, ecorregiones, etcétera, ¿no? Se hizo un análisis multiescalar. ¿Por qué? Porque la metodología requiere el grillado del terreno y se utilizaron grillas de latitud y longitud geográfica de 0,02 grados por 0,02 grados y de 0,3 grados por 0,3 grados, dando unidades de análisis de aproximadamente 20 kilómetros cuadrados y 30 kilómetros cuadrados. El software que se utilizó para el análisis es un software que se llama NDM, BNDM, eh, que utiliza, es un software libre, gratuito, que utiliza un algoritmo de optimización para identificar esas áreas de mismo basadas en la congruencia distribucional de la especie. ¿Cómo funciona? Básicamente, el programa evalúa áreas candidatas con diferentes especies y da un índice. Este índice que nos dice, el índice varía entre 1 y 0. Si el índice es 1, hay una congruencia perfecta, quiere decir que la especie está presente en todas las celdas del área evaluada. Y si es 0, directamente está ausente en todas, ¿no? Eh, Acá tenemos un pequeño ejemplo con colores. El área amarilla de este grillado sería el área que está evaluando el programa, y los colores o los puntos coloridos son las diferentes especies evaluadas. Acá vemos, por ejemplo, que la especie azul está distribuida en toditas las áreas amarillas, entonces tiene un índice de etnicidad perfecto de 1, mientras que el rojo, que está presente en todas, pero también está fuera del área evaluada, la fórmula del índice eh, eh, lo castiga, quiere decir que baja ese índice. Lo mismo con la especie verde, donde está falta en un área, eso hace que también se castigue y baja el índice. Y así tenemos un índice que nos dice la congruencia de distribución de las diferentes especies dentro del área evaluada. Se hizo un análisis de vacíos de conservación a través de un análisis GAP, que básicamente fue evaluar en qué medida el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay protege la riqueza, es decir, protege esas especies de distribución restringida dentro de esas áreas de consenso endémico. ¿Cómo se hizo eso? A través de la superposición de los polígonos de las áreas protegidas establecidas en el Paraguay y de las áreas de consenso encontradas por esta metodología. Y se hizo una clasificación basada en Cumming-Montreal, en el cual si el área de endemismo, el área de consenso endémico, está superpuesta por lo menos en un 30% o más de su área, podemos decir que el área está bien protegida. Si está entre el 10 y el 29%, hablaríamos de una subprotección, y menos del 10, un vacío de conservación del área, ¿no? Reconocemos limitaciones. Limitaciones, ¿por qué? Porque hay un sesgo taxonómico, y eso vamos a ver los resultados. Hay muchísimo más disponibilidad de datos de aves que de otros grupos. Hay un sesgo geográfico, ¿por qué? Porque hay un mayor esfuerzo en áreas accesibles.
Acá vemos el mapa del Paraguay. Todos estos puntos que vemos en el mapa son 35.461 registros revisados de biodiversidad y podemos ver cómo esos puntos están concentrados en rutas nacionales y en centros de fácil accesibilidad y encontramos muchos vacíos de información en el territorio. Eso es un problema. Reconocemos que hay limitaciones en temporalidad porque los datos son de diferentes periodos, no se consideraron. Hay datos que son de los años 40, de los años 60, hay muchísimos datos de siglos o de los años 90, ¿no? Resolución espacial está limitada por el tamaño de las celdas, ¿no? A menor tamaño, no, el programa ya no fue posible, ya no captó áreas de endemismo. Y a mayor tamaño, es decir, a 0,4 por 0,4, las áreas de endemismo ya eran demasiado grandes y poco informativas. También reconocemos que no es posible incluir todos los grupos taxonómicos. Hubiera sido muy bueno poder incluir, por ejemplo, hongos, poder incluir invertebrados, etcétera, musgos, pero no hay datos, hay muy pocos datos y sería un problema, ¿no? Entonces se utilizaron los tetrápodos, que es donde más datos de colecciones tenemos. Acá en los resultados, acá ya podemos ver algo interesante. Por ejemplo, en la distribución de especies por taxa o por taxones, vemos que prácticamente la mitad de todos los taxones analizados de los 758 especies son aves. Eso es normal, es muy normal. En cambio, acá en la distribución se puede notar algo muy interesante, que el 82 por ciento prácticamente de los registros son de aves. Quiere decir que hay muchísimo más acceso de aves y eso se ve en los resultados. Estos son las pequeñas áreas de mismo donde se encuentran estas especies de las 750 y solamente estas especies son endémicas en estos sitios, quiere decir que son restringidas a estos pequeños sitios, a ambas escalas. Esta escala, la anterior era 0,2 y esta 0,03, con un máximo de 21 especies, ¿no? La mayoría son aves y con índice de endemicidad promedio superior al 0,7, así que son áreas muy buenas, muy bien soportadas. Cuando hicimos la congruencia entre las escalas, encontramos que todas las especies encontradas 0,2 también se encuentran en área 0,3. Eso nos da a entender que son áreas muy bien consolidadas con especies restringidas a esos lugares. Cuando hicimos el análisis GAP, es decir, pusimos todos los polígonos en las áreas silvestres protegidas del Paraguay, que solamente cubre un 7% del territorio, necesitamos llegar al 30%, vemos que ningún área de endemismo supera ese 0,30, es decir, toditos, el 50% tiene una subprotección, es decir, están por arriba de los 10%, pero por debajo de los 30% de protección. Y el 50% está por debajo del 10%, que decir que hay un vacío crítico. ¿Qué significa eso? Básicamente que si desaparecen estas áreas, se extinguen esas especies de distribución restringida en el Paraguay. Estas son las especies eh, que encontramos en cada área. En realidad, esta especie de sapito, el Anophelisco paraguayensis o sapito toquiciri en guaraní, es la única especie realmente endémica del Paraguay. Las demás están distribuidas en Sudamérica, pero acá no estamos haciendo un análisis biogeográfico, sino un análisis de protección de estas especies
de distribución restringida en el país. Y para utilizar esas especies como para priorizar la conservación de ese territorio en el Paraguay, ¿no? Encontramos una brecha de esa meta 3 de Cumy-Montreal, que supuestamente el 30% del territorio debería estar protegido para el 2030. El, la, el, el, la Estrategia Nacional de Protección de la Biodiversidad del Ministerio del Ambiente establece en su estrategia hasta el 2030 solamente un objetivo del 20%, es decir, hay una reducción unilateral sin justificación técnica. Dicen que en este momento el 15% del territorio ya está bajo protección, ya que incluyen las reservas, las biosferas completas, incluye solamente el 7%. Ya voy directamente a las conclusiones. Eh, Se concluye que hay una eficacia en el método de identificación de áreas mismo, hay una validez del enfoque metodológico utilizado y hay un déficit crítico en la representatividad del Sistema Nacional de Área Protegida, el SINASIP, eh, ya que es solamente el 7% y debemos llegar al 30% cobertura, y este trabajo serviría para aportar, proporcionando una metodología sistemática, replicable y económica que genere criterios científicos para priorizar la expansión del sistema de áreas protegidas y de otras áreas, mejorando la representación y la conservación de la biodiversidad del Paraguay. Gracias, ¿no?